Bueno, entonces continuamos con la enseña que claro no nos quiere saludar. Y les ha pasado entonces ahora el caso inverso de estar enojada, pero gestionar su emoción de una manera diferente, donde no se autocastigue, que puedas respetar tu enojo, pero puedas seguir de la forma, gestionar esa emoción de otra forma. Sí. ¿Ya? ¿Algún ejemplo que recuerdes, Vicky? Em, Normalmente cuando ando con resto emocional que me permite actuar con más paciencia conmigo y no sacar el impulso ariano de te quiero matar, lo que suelo hacer es, si puedo caminar, por ejemplo, me hace muy bien. eh, O si es algo que está sucediendo en un momento dado y veo que me sube como la emoción porque se siente como ese calor, ya lo tengo identificado, eh, noto de un tiempo a esta parte que una de las cosas que empieza a suceder en mi cuerpo cuando soy consciente de eso es que respiro hondo. Y en vez de responder inmediatamente, digo, ah, mira qué bien estoy respirando. En vez de decir está cansada, que no me va a llevar a ningún lado amable. Y después que respiré, que por suerte ahora ya como que lo tengo más aceitado y a veces me encuentro ya des- en el final de la exhalación, que me doy cuenta que no reaccioné. Calculo que está ligado a la práctica de yoga que no se detuvo. Entonces, siento que tengo una escucha de mi cuerpo bastante aceitada. Antes no me pasaba eso. Em, o bueno, este espacio, ¿no? Claramente, también. Eh, y entonces cuando ya exhalo, me doy cuenta que no digo lo primero que iba a decir, que era un exabrupto. Digo algo quizás eh, o sea, de entrada desde la amabilidad, pero además lo digo pensando en mí y pensando en lo mejor para las dos personas, incluyéndome. Antes o en el periodo de transición incluso me he encontrado diciendo cosas que quizás me favorecían solo a mí o queriendo manipular la respuesta de la otra persona. O sea, como que pasé por varias etapas hasta que siento que ahora a veces me sale así de bonito y pulido. Ayer no, pero bueno, a veces sí. Eh, Eso, y también no me desbordo, por ejemplo, con llanto. Siento que lo puedo decir desde una calma interna que no me embarga la emoción, que o casualidad está normalmente ligada a una sensación de impotencia, de quiero decir esto, te quiero matar, pero no sé que matarte no me va a hacer sentir mejor. Entonces me calmo, pero calmarme tampoco me funcionaba. Entonces era como esa impotencia de qué hago, qué digo, qué hago, qué digo, y era un perrito haciendo círculos. Hoy me siento como con esa claridad. Ayer no. Igual no estuvo tan mal, o sea, no me desquicié, pero sí sentí ese autocastigo que mencionabas. Que dicho sea de paso, hacía bastante que no me pasaba. Se ve que me tocó la tecla.
Y así, Paz, Em, Creo que este último mes me ha pasado un par de secuencias así medio extrañas, y en todos actué de manera diferente y pude ver mis diferentes estados en la manera de responder. Em, pero bueno, nada, todas situaciones distintas y también reacciones distintas. Em, sí, son situaciones a las que uno por ahí ya no quiere llegar, digamos, a esos estados o em, pero sí, yo creo que en esto de las diferentes situaciones consigo ver momentos que fueron buenos y momentos que derrapé por el pasto como en caída, pero sí, está bueno como ser consciente de en qué nivel estás, hasta qué llegás, cuándo te callás, cuándo te retirás, cuándo respondés. Y, y sí, eso que decía Vicky también, que tipo cualquier cosa, no cualquier cosa, digo, que por ahí le venía la emoción y se ponía a llorar y demás. A mí antes me repasaba, pero con un montón de situaciones también, y por ahí a veces no me pasa eso de llegar a un punto de tener que largar tipo mediante el llanto, pero puedo reconocer a veces que también el llanto que a veces por ahí siento en esa impotencia y demás, a veces ni siquiera es mío también. Eh, pero bueno, nada, fue como una de las últimas situaciones como ponerme así a llorar y hablar con otra persona y decirle, che, vos no llorás, no, no, claro, estoy llorando yo por vos. Estaba como canalizando todo eso que pasaba a través mío. Pero sí, también por otro lado me doy cuenta que esas situaciones y momentos no me hacen bien y que aparecen otras situaciones y momentos que sí, y estoy tratando de como ver otros aspectos también, no solo lo que me puede generar ira o descontento, sino las situaciones que no me esperaba o que son súper gratas o amigables con los momentos. y alguna de esas formas en que reaccionaste, dirías tú que te aportó bienestar o felicidad o atención. Eh, Como que Humana. en otro momento no hubiera pensado, estuvo bien, podría haber actuado de otra manera, o fue así, ya está. Ahora es como que pienso, che, pasó esto, actuó así. ¿Podría haber actuado mejor o no? No, bueno, fue lo que pude en ese momento, pero en otro momento hubiera sido como peor. Entonces es como que tengo un poco más de conciencia de lo que pasa y de cómo respondo. Creo que hay un poco más de conciencia, pero no sé si, como que me pregunto eso, ¿está bien? ¿Actué bien? ¿Respondí bien? ¿No respondí bien? ¿Podría haber respondido mejor? Hay como un poco más de conciencia ahí. Bien, gracias, Paz. Clau, ¿querrás tú dar tu opinión sobre lo que estamos conversando? Contarnos tu experiencia. No sé qué no, bueno, qué difícil. Nada. Eh, yo diría que
En mi caso yo he observado que en el último tiempo tengo como dos maneras de experimentar esta emoción que estamos hablando, ¿cierto? De la rabia o la ira. Una es cuando la emoción me embarga y se apodera de mí. Y vienen esos berrinches. Y a veces lo que sale es más o menos razonable, y a veces lo que sale es muy desubicado, ¿cierto? Está hablando la ira. Pero también he observado que tengo otra manera de experimentar la misma emoción, no por ello más leve, menos intensa, sino que puede ser igual de intensa. Sin embargo, puedo estar como disociado de la emoción, o sea, que la emoción no me embargue, y yo pueda observarme experimentando la emoción. Entonces, ha sido como un ejercicio de un diálogo interno, mira, estoy bien enojada. ¿Y qué me encabrona este tema? Te carga esta situación, pero poder como, dialogar conmigo en mi interior, dándome cuenta que estoy teniendo esta emoción, pero no necesitando reaccionar, no necesitando decir nada, ni algo adecuado ni algo inadecuado, no necesitar expresarla tampoco. Y que en los casos en que ocurrió eso, en general lo que ocurrió fue que pude darme cuenta de qué era lo que pasaba en mi interlocutor, o qué era lo que pasaba en esa situación. Porque podía verme a mí desde mis zapatos, desde mi enojo, pero también pude ver a otra persona o las circunstancias que estaba viendo. Entonces lo que me pasaba era que podía experimentar desde mi interior como cierto grado de compasión, como entendiendo el por qué la otra persona reaccionaba o hacía aquello que a mí me enojaba, y podía mirarle con compasión. Y cuando podía hacer eso, podía entonces, en esos casos, disociarme, que no es negar la emoción ni ser hipócrita, sino en mi interior decía, ok, estás enojada, acepto que estoy enojada, pero puedo mirar que el otro tiene también sus limitaciones, por eso actúa de esa manera, no enojar, no necesitar expresar el enojo hacia afuera, solo darme cuenta de mi enojo y respirarlo y ya, nada. Y no necesitar eh, dar rienda suelta a esta emoción, y por lo tanto, cuando lograba esa experiencia disociada, entonces no, no me saca de mi felicidad, aunque estoy experimentando la emoción de la ira. No sé si logro explicarme lo que trato de decir. Que una cosa es vivir la emoción, que te sulfura, ¿cierto? Y te enoja, necesitas decirle al otro algo o necesitas hacer algo, porque recordemos que cada emoción tiene una función, y la función de la emoción de la ira es llevarte a la acción. Hay algo que no te agrada, por lo tanto tienes que tomar cartas de los hijos, ¿ya? Eh, entonces, tenía esa manera de vivir la emoción, como experimentándola a conto, pero también tenía esta otra forma de vivir la misma emoción observándome desde adentro, sin la necesidad de hacer o decir nada hacia afuera, ni tampoco hacia mí mismo, solo observar, mira, no tenía idea que estuve enojada con. Y solo eso, solo constatar que transitaba una emoción por mí sin que ello me sacara de mi felicidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces estaba tratando de buscar como cuál era el elemento común de esas circunstancias en donde lograba simplemente observar la aparición de la emoción, la experimentación de la emoción y la disolución
o trascendencia de la emoción, y en general tenía que ver con la compasión. Con, por ejemplo, comprender que, no sé, la persona que me estaba atendiendo simplemente estaba cumpliendo las reglas de la institución, eh, que no era algo personal hacia mí. Simplemente la persona estaba haciendo y respondiendo en función de lo que esa empresa o esa institución donde ella trabaja le plantea que debe hacer. Aunque a mí me parecía que decía, cosa de dos dedos de frente, podría hacer otra cosa, pero bueno, esa persona estaba encasillada, ¿cierto? En una pauta de conducta que impone esa empresa o esa institución, por lo tanto no sale de ese discurso y de esa forma de actuar, por lo tanto no te ayuda ni lo resuelve de otra manera ni te plantea otras opciones. Ese tipo de rigidez, por ejemplo, son cosas que a mí me sacan de quicio y antes estaba pelea frente a eso y en la actualidad puedo mirar a esa persona con compasión entendiendo que está actuando desde sus limitaciones, desde el espacio, desde el rango de acción que la circunstancia le permite. Por lo tanto, siento compasión por la persona y no me enojo. Me enojo, pero no me desquito con ella. Solo observo que esa situación me enoja. Y me río y soy capaz incluso de reírme de mí misma, si qué divertido, ¿cómo te enoja todavía esto? O incluso he estado practicando como en esta búsqueda de gestionar las emociones de una manera que no me saquen de mi felicidad. También he estado practicando el enojarme sin enojar. O sea, por ejemplo, no sé si les ha pasado que de repente tienes que llamar a la compañía de teléfono, por ejemplo, por el mal servicio o por un cobro impedido. Entonces, yo antes tenía que hacer un reclamo, ya desde antes de que me contestaran, estaba sulfurada. Entonces, cuando le hablaba a la persona que me atendía el teléfono, que ya le estaba como hablando golpeado, hablando con un tono de voz agresivo, porque estaba enojada. Entonces ahora estaba practicando el poder expresar mi molestia, reclamar esta situación por el código indebido o la situación, ¿cierto?, que no corresponde, pero no salirme de este estado de paz y tranquilidad. Poder expresar la molestia sin enojarme y sin plasmarlo en la voz. Solo comunicar el enojo, sin enojar. ¿Qué les pasa a ustedes cuando reclaman? ¿Se sulfuran o pueden hablar tranquilamente? No, sulfurada. Canta esta franqueza. ¿Y tú, Paz? Lo pe- Depende el reclamo y depende de la empresa. Ok. ¿Hay alguna empresa en particular que te saca de quicio? La de la luz, sí, sí. Acá te pueden dejar 7 días sin luz, que está todo bien, no pasa nada. Oh, sí, bueno, eso es para enojarse. Y cuando tienes que llamar o ir a la oficina a reclamar, ¿de qué manera lo reclamas? ¿Lo reclamas enojada o lo reclamas La tranquila? anécdota es muy buena con la de la luz, no, no es muy buena. Después de esa aprendí, no, no. eh, es bueno ser como si fuera otra persona la que reclama. Vas y planteas, bueno, estaría necesitando esto, pero depende de la situación. Esa vez que me dejaron 7 días sin luz y fui a Delap y me querían hacer una cola de 1 hora, empecé a hacer un berrinche muy grande que me atendieron en menos de 5 segundos. Eh, Pero el berrinche pero, enojada. ¿eh? El berrinche lo hiciste enojada.
No, no, fue terrible. Estaban hasta preocupados, pero yo manejo un nivel de locura que ellos no manejan. Entonces, para mí fue, no, quédate tranquila. Yo estoy tranquila, le decía, ¿viste? Y los locos me miraban. Así, Catalina. Tipo, estaban muy preocupados. Yo no estaba tan preocupado. Le digo, yo la verdad que quiero que me resuelvas el tema de la luz y rápido. Así que nada, creo que mientras que yo estaba reclamando en La Plata, ya estaban resolviendo acá. Imagínate la velocidad con que pude resolver todo. Mi objetivo era tener luz, a mí no me importaba más nada. Imagínate, 7 días sin bañarme, sin comer, nada. No, no podía cocinar, creo, ¿no? Yo estaba resacada. Claramente, estabas muy enojada. Em, Pero no, después me han pasado cosas. Ponele, se me ha quedado el cuatriciclo 2 veces en el verano y es como que me lo tomé realmente y me chupa un huevo. Y salió un tipo de adentro de la casa donde se me quedó el cuatriciclo y me dijo, ¿no querés dejarlo acá? ¿Viste? Y después se me quedó en el medio de un campo que no pasa nadie y paró un loco en bicicleta y me dijo, ay, tenés esto desenchufado, tú, anda. ¿Viste? Cuando yo dije... Hubo otras. Ahora no me enojo. Ah, pasan cosas y me quedo como, bueno, a ver qué pasa con esto. Me lo tomo un poco así. Pero yo las invito a hacer un experimento, que hagan el abanico completo de colores del enojo. O sea, que te invites a ti misma a reaccionar de distintos colores. O sea, está enojada, pero reaccionar con distintos niveles de intensidad y de distintas formas. Yo la primera vez que probé esto fue en una tienda, una, una mega tienda, Falabella, ¿ya? Donde había una publicidad, un cartel que decía, ponte tú, que decía algo así como, todas las sandalias, 50% de descuento. Entonces, eh, era una locura en la tienda, un montón de mujeres comprando zapatos. Me demoré un montón en encontrar un par, los dos zapatos iguales, que era un regadero de zapatos, ¿ya? Y de mi número además. La vez que no lo encontrar, voy a la casa, quiero pagar, y la mujer me sale con chispiricuito real que no, que esa, justo esa marca que yo había elegido no estaba en el descuento. Entonces le reclamo a la mujer, le digo, mire, lea el cartel, que dice ahí, todas las sandalias, no dice excepto la marca ABC, dice todas. Así que esa publicidad engañosa, usted le tiene que respetar el 50% del sueldo. Como la mujer no quería, entonces mandé, pero sin alterarme, hablando así, muy tranquila. Entonces le digo, por favor, llame a su supervisora. No, es que de aquí no me voy a mover, llame a la supervisora. Bueno, molesté un montón de rato a la vendedora hasta que vieron a la supervisora. La supervisora me empieza a hablar, me sale con lo mismo, que esa marca no estaba en el descuento. Entonces le digo, mire, no porque yo le hable así con voz tranquila y serena como le estoy hablando, eso significa que no esté emputecida. Esto realmente es muy molesta. Así que no se confíe que porque no le estoy subiendo la voz o no le estoy dando un garabato o algo como hace todo el mundo cuando se enoja, que no esté molesta. Bueno, la cosa es que al final hablé harto rato con la supervisora y finalmente no le quedó otra más que hacerme caso, porque en realidad decía todas las sandalias. Entonces la supervisora mandó a cambiar el cartel, entonces fue justo solo las marcas tanto, 50% de descuento, ¿cierto? Pero tuvo que a otra mujer y a mí, que estábamos en la caja, nos tuvieron que respetar el descuento del 50%. Efectivamente era publicidad engañosa. Y todo eso, lo que me llamó la atención en esa oportunidad es que
Otras veces, para lograr lo mismo, tenía que armar, como decimos en Chile, una casa de puta. O sea, pintar, subir la voz, insultar y, no sé, como hacer una laraca enorme. Hice de madre, esto es lo mexicano. Pero no, en esa oportunidad pude no alterar mi voz, no, no ser agresiva ni violenta, con estar hablando muy educada con ambas mujeres y poder reclamar la situación eh, sin yo alterarme. Entonces ahí, esa fue la primera vez que experimenté como el estar enojada sin enojarme, como sin que la emoción se consuma, sin que esa emoción te saque de tu centro, te altere. Y esto es la prueba, por eso les digo, los invito a que hagan la prueba de reaccionar de distintas formas. Como un día, por ejemplo, permítete ser espontánea, que salga lo que salga, lo que sea, aunque no sea lo más adecuado, pero explórate. ¿Por qué los invito a esto? Porque es interesante conocer realmente todo tu repertorio. Cuando tú te conoces en tu interior y conoces todo tu repertorio, después te es muy fácil ser espontáneo, porque tú sabes que no te vas a salir de madre. No sé si me entienden, ya te conoces, ya sabes todas las infinitas posibilidades de reacciones que tienes, y por lo tanto no te pillas desprevenido. Y al hacer eso, puedes Mm. además descubrir cuál de todas estas gamas de posibilidades de tus reacciones son las que a ti te dejan más feliz, las que, las que te agradan más, las que te hacen sentir bien, las que son coherentes contigo, con tus principios, con tus valores, como cuál es tu forma de enojar. Porque observando a otros, descubrí que te puedes enojar siendo amoroso, te puedes enojar y estar sonriendo, puedes enojar y no alejarte físicamente, porque por mi experiencia de vida, mi experiencia familiar, el enojarse implicaba volverse violento, cambiar el tono de voz y por sobre todas las cosas, distancia física, alejarme de de la otra persona, no permitirle que la otra persona esté cerca. Tuve la bendición de que mi segundo marido era un hombre muy dulce y él había aprendido otras maneras de enojarse. Entonces, él lo primero que me hizo notar era que cuando yo me enojaba, como a distancia física, me dijo, no, no te alejes, siéntate, quédate aquí al lado mío, dame la manito. Y tener que expresarle mi enojo, decirle toda lo molesta que estaba porque no me gustaba, como bla, 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 pero sin soltarle la manito. ¿Me entienden? Porque claro, era una relación amorosa, una relación de pareja. Nosotros habíamos elegido estar juntos. Nos amábamos, eso era verdad. ¿Por qué entonces tenía yo que alejarme y tomar distancia física o ser violenta con él? Él me enseñó que podía expresar mi ira sin ser violenta realmente. El ser violento, cuando te agarra el ego, cuando la emoción te invade, pero que puedes expresar un gran enojo, estar realmente furiosa con alguien y tenerlo tomado de la manito y estar cerca o hacerle cariño o sonreírle y decirle todo lo furiosa que está. Qué hermoso. Yo llegué a morder a un señor. Bueno, cosa que pasa. Era muy joven. Es lo único que voy a decir. Sentía mucha impotencia
y lo sentí que era mi única manera de defenderme. No me alejé hasta no haber mordido. Después sí. Em, pero me parece que aunque ahora lo cuento y me acuerdo de eso y me río para no llorar, no, o sea, me parece horrible, pero eh, cada vez que me enojo a un nivel parecido, por suerte no me ha pasado de sentir esa impotencia, porque creo que el ingrediente fundamental de esa impotencia era mi imposibilidad de comunicar verbalmente cosas de antemano, ser previsora. Entonces llegaba a un estado de emoción tan podrido de guardarlo años y tan trabado que ni siquiera lo podía expresar y ordenar. Y entonces como lo primero que empezó a pasar es que yo pude empezar a comunicar y entonces ya no necesito morder. Pero a veces, cuando pienso en eso y miro para atrás, eh, observo que mis niveles de tolerancia, de comunicación y esto que decís, ¿no? Incluso de violencia y de alejamiento han ido cambiando brutalmente hacia bien, ¿no? Brutal en el buen sentido. Em, pero haber, creo, pasado por esa instancia me permite conocerme también de que soy capaz cuando no tengo conciencia. Y en esos veintipocos que tenía, eh, era un ser completamente inconsciente. Pero no deja de ser una versión mía, sacadita. ¿Quieres tú agregar algo, Paz? Em, sí, me quedaba pensando en más que nada en esos diferentes formas de actuar, en revisar eso y también lo mismo de hoy, esa conciencia de lo que uno no quiere hacer o no quiere hacer de nuevo y, y ver otras formas. Me parece súper interesante ver otras formas y no quedar en ese estado de locura, respondo a fácil lo que venga, no me importa nada y pensar qué otra manera es más saludable para una y para el entorno también. ¿No? Ujú. Bueno, entonces la invitación, la reflexión de hoy era como hacer una diferencia entre la emoción y la gestión que yo hago de la emoción. Y dentro de esa gestión emocional, observar distintos tipos de repertorio de formas en las que tengo de gestionar mi propia emoción conmigo misma y con el otro. Y mi invitación es prueba nuevas formas. Permítete cierto rango de libertad, y sé un poco más espontánea e indaga, conócete, prueba, qué es qué es lo que encuentras. Es probable que llegues a un punto en el que te sientas cómoda. Pues, como se le dice, comunica tu enojo, tu rabia, tu vida, sin que sea violento para ti o para él.
Qué Y importante igual también esto de nutrirnos de otras formas, pensaba, porque a veces más allá de nuestro propio conocimiento no deja de ser una investigación, llamémosle, que en cierto punto tiene un límite, pero cuanto más rico se vuelve, yo qué sé, viajando o digo, por conocer otra cultura o solo conociendo la familia de otro, el mundo de otro. esta experiencia que tuve con mi ex marido, también las invito a enojarse amorosamente, ver qué pasa, observen qué ocurre. Es súper bonito enojarse amorosamente. Y la Clau, ¿nos quiere decir algo, no? ¿Está por ahí? Me parece que prendió la cámara y se fue a bañar. Nos dejó como podcast, ahí está escuchando. Bueno, Bella, nos quedan 2 minutos. ¿Quieren que hablemos otro Zoom y conversamos un poquito más o dejamos hasta aquí? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que estamos, que cerró. Bien. Bueno, este era mi granito de arena que quería aportar hoy día. De esa experiencia que tuve de que él me retara, en pleno enojo que yo tenía, estaba, pero yo no me explico cómo estaba. Y que él insistía, no, siéntese aquí al ladito, tómenme la manito. Porque fue tremendo aprendizaje para mí el comprender que puedo estar muy enojada y no tengo por qué ser violenta. Y perder la vista y el trato amoroso con ese otro ser humano. Yo solo sabía enojarme violenta y él me pidió que hay otra cosa. Hermoso. Y me encantaba Y que observarlo, por ejemplo, también con nuestro gato. Yo me indignaba con él y además de corretearlo por la casa y gritarle. Luego no quería abrazarlo ni tocarlo, nada. Yo ponía esa instancia física. Yo observaba cómo él lo retaba porque había mandado una cagada, no sé, había roto un macetero y fue un reguero ahí en el living. Pero sin embargo, él podía seguir jugando con nuestro gatito y así le y todo bien. Y que a mí me costaba un montón salir de ese embroncamiento en el que había quedado. Y para mí fue muy ilustrativo de cómo uno puede expresar el enojo de formas que sean realmente constructivas. Probablemente sería un mundo más bonito si todos nos pudiéramos enojar de otra forma. Gestionar nuestra emoción de la ira de otra. pasame el número del ex marido.